Hola hermanos, el día de hoy me tocó a mí dar la reflexión y la reflexión del día de hoy se encuentra en Lucas 22 del 39 a 46 y dice así: y saliendo fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Acá nosotros podemos ver tanto la humanidad de Jesús como la necesidad de la oración. La voluntad de Jesús nunca fue el abandonar lo que el Señor había puesto para su vida o había declarado para su vida, o negarse al propósito que Dios tenía para él. Simplemente él, como persona, como ser humano, quería expresarle al Señor lo que él sentía, quería decirle: hey Padre, tengo miedo, no quiero pasar por esto. Pero él, al hacer eso, también reafirmó su decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Nunca va a estar mal que nosotros, como personas, como hijos de Dios, le digamos a Dios: hey Padre, tengo miedo. El Señor nos conoce, el Señor sabe cómo sentimos, cómo pensamos, sabe que tenemos emociones, que nos podemos enojar, que podemos estar tristes, que podemos tener un montón de problemas. Él no dice: hey, no me digas lo que sientes, pero sí te pide que tú cumplas su voluntad. Con Dios podemos ser completamente sinceros. Eso fue lo que hizo Jesús, ser sincero con lo que sentía. Pero aún así, aunque él tenía miedo, él dijo: Padre, que se haga tu voluntad. También lo que me llama la atención es que al principio dice: se fue como solía al monte de los olivos. Para Jesús, como todos sabemos, era una costumbre orar, era algo que él hacía cotidianamente. Si para Jesús era necesario orar diariamente, seguido, ¿qué importancia tenemos que darle nosotros a la oración? La misma que le dio Jesús: orar mucho, orar de seguido, tener completa comunicación con el Padre constantemente, porque es la única forma que nosotros tenemos de saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y hablando con Él, es orándole a Él, es preguntándole: Padre, ¿qué quieres tú que yo haga? Levantarnos en la mañana y hablar con el Señor, acostarnos hablando con el Señor en la noche. Que Él sea lo primero y que Él sea lo último siempre en nuestro día, porque es muy importante, pero muy importante la comunicación con Dios. También dice después en el versículo 44: y estando en agonía oraba más intensamente. Entre más grande era su agonía, más intensa era su oración. Aunque él estaba mal, aunque él tenía miedo, aunque él estaba sometido a un estrés impresionante por lo que él tenía que vivir más adelante, su oración era una oración intensa. No era una oración cansada, no era una oración sin ánimo, no, era una oración intensa. Cuando algo es intenso es algo wow, como que irradia. Así oraba Jesús estando en agonía. El Señor sabe que tenemos problemas, el Señor sabe que a veces hay cosas que nos cansan y que nos hacen querer como tirar la toalla y dejar todo, pero el Señor nos dice: ora, tranquilo, ora, clama, pídeme a mí, aquí estoy, no estás solo, descansa en mí, habla conmigo, descansa en mi palabra. El Señor nos manda a orar, el Señor nos pide orar, porque la oración es el único método que tenemos para comunicarnos con Dios. Después, en los versículos que siguen abajo, dice en el 46, en el 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación.
que los problemas, que las tristezas, que el temor, que las circunstancias o que las cosas que puedan estar pasando en tu vida no te quiten el orar, no te quiten el tener comunión con Dios. Porque al no comunicarte con el Señor vas a perder esa fuente de vida. El Señor sabe las circunstancias que están pasando en tu vida. Y Él tiene control, pero absolutamente de todo. No dejes que tus brazos caigan, no dejes de orar. No dejes de comunicarte con el Padre, porque el Señor te escucha. Y Él dice, clámame a mí, que yo te voy a responder. Pero clama, pídele al Señor, que los problemas no te digan, ay, el problema es muy grande y ya me rindo, no voy a seguir pidiéndole a Dios porque va mucho tiempo. No, tú sigue orando, porque Dios es un Dios fiel y absolutamente todo lo que Él hace es perfecto. Y esa es mi reflexión del día de hoy, hermanos. No dejen de orar, no se cansen de orar, no se cansen de clamarle al Señor, porque Él es perfecto y Él está para nosotros siempre.